Buenas, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la contabilidad pública. Me llamo Diego Zárate, soy contador público, egresado del UNLP. Me recibí en 2022 y bueno, hoy estamos acá tomando este año la materia de contabilidad pública en un cambio de profesor. Eh, y bueno, básicamente vamos a charlar algunos puntos importantes de esta materia, sobre todo enfocarnos en el capítulo 1. En este programa tienen a disposición al final la bibliografía optativa para cada capítulo, y también pueden consultarme a mí sobre alguna fuente para aclarar conceptos, digamos de algún libro adicional que puedan tener, pero siempre de manera optativa. Recomiendo que me pregunten, que me puedan consultar a través del aula virtual, a través del foro con consultas y dudas. Estoy dispuesto a responderles y por supuesto estoy a disposición de facilitarles el material que ustedes necesitan. Les aconsejo que puedan hacerse de conceptos para poder diferenciar cada uno de ellos, para poder ordenarnos en la materia. Vamos a empezar a analizar en este capítulo 1 lo que es la contabilidad pública, la hacienda pública y la organización del Estado sector público. Vamos a basarnos, por supuesto, en lo que es, ya sabemos que hemos estudiado el derecho constitucional, pero le vamos a agregar, y nos va a ayudar para toda la materia, lo que es lo normativo, es decir, la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, 24.156, que está en el aula virtual, así como la Ley de Administración Financiera y Sistema de Control de Administración del Estado Provincial, de la provincia de Buenos Aires, 13.767/08 con su decreto reglamentario, así como tener a mano la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Pueden acompañarlo con la bibliografía optativa para buscar conceptos. De todas maneras, vamos a estar repasando alguno de ellos, ¿sí? También he subido algunos PDF con algunos comentarios para que tengan de ayuda y de guía. Obviamente, nada es completo, lo que vamos a tratar es de integrar los conocimientos para poder avanzar. Quiero aclarar, vamos a comenzar a hablar, mejor dicho, de lo que es la contabilidad pública. La contabilidad pública tiene como objeto de estudio a la hacienda pública, ¿sí? Y vamos a tener un enfoque de la hacienda pública basado en 3 aspectos: en lo que es su organización, su gestión y su control, ¿sí? Organización, gestión y control. La contabilidad pública entonces puede ser entendida como una disciplina, y ahora les voy a compartir parte de algunos de los conceptos. Pueden ser entendido como una disciplina económica, como una disciplina jurídico-técnica. Los autores y las corrientes de pensamiento van teniendo distintos enfoques y haciendo análisis diversos, ¿sí? Obviamente se nutre de varias ciencias, pero el objeto de estudio es la hacienda pública, ¿sí? Podríamos pensar que la contabilidad pública, podríamos pensarla como, tenemos algún concepto de Juan Valleto que dice que es la disciplina que se ocupa de la economía de la hacienda pública. Esto es importante, ¿no? ¿De qué ocupa? De la economía de la hacienda pública, de hechos económicos, cuyas operaciones se estudian en conjunto y en detalle, a los efectos de formar y perfeccionar por vía racional y experimental la doctrina administrativa de la misma. Me interesa porque habla de una disciplina que se ocupa de hechos, operaciones económicas que ocurren en la hacienda pública. Vamos a avanzar un poquito más. Arévalo dice que tiene un objetivo propio, la contabilidad pública, que consiste en la aplicación sistemática de principios y preceptos del Contralor, tomados de la contabilidad general, a la actividad administrativa de carácter económico-financiero del Estado.
Y acá agrega algo, porque dice que es una aplicación sistemática, ¿sí?, de principios tomados de la contabilidad que conocemos a la actividad administrativa, económico-financiera del Estado. Es decir, ¿a qué aplica la contabilidad pública? A la actividad económico-financiera del Estado, ¿sí? Acá aparece el Estado, aparece la actividad administrativa y estos hechos económicos financieros que ocurren en la misma. Lo que presume un conocimiento, dice, ¿para qué? Para relevar dicha actividad, analizarla, tomar información de lo que sucede, registrarla, exponerla y apreciarla exactamente. Un proceso contable como el que conocemos, con sus características particulares, lo que presupone un conocimiento preciso de la organización y gestión de la hacienda pública y un vínculo estrecho y constante con su proceso operativo. Es decir, debemos conocer esa hacienda pública, debemos entender cómo se organiza, ¿sí?, para poder comprender esas operaciones económicas financieras y aplicar esa contabilidad pública. Muy bien. Matok dice, la parte de la contabilidad que se ocupa de dar el ordenamiento que permita medir el alcance, cumplimiento y resultado de qué, de la gestión. Y acá aparece algo, ¿no? La palabra gestión y demás hechos previstos y acaecidos en la hacienda pública. Es decir, ¿qué nos va a permitir? El éxito de la gestión, el cumplimiento y el impacto social de la gestión de la hacienda pública. Muy bien. Entonces tenemos que este objetivo de la hacienda pública es básicamente, desde un punto de vista de organización, gestión y control, ¿sí? ¿Cómo se organiza la hacienda pública? Bueno, sus funciones, cómo está organizado ese Estado en distintos órganos, ¿sí?, y organismos, y las interrelaciones que tiene estos órganos estatales que integran la hacienda pública y que tienen un objetivo, que es satisfacer necesidades colectivas de la población. Esto debe ser de alguna manera gestionado. Para hacer esta gestión, porque nosotros entendemos que si existe una hacienda organizada en un Estado, en sus tres niveles, nación, provincia y municipio, que hay un objetivo, una finalidad, que es satisfacer distintas necesidades colectivas, que los habitantes de un país organizadamente han establecido ese ordenamiento, de recursos económicos, de personas, de funciones, de órganos, y que requiere de recursos para poder proveer de bienes y servicios que satisfagan necesidades colectivas. Todo esto va a girar en torno a un presupuesto, y la gestión debe buscar ejecutar ese presupuesto. Por eso dice gestión, representando la significación de los elementos integrantes del presupuesto y el seguimiento de las etapas relativas a su ejecución, del régimen de contrataciones y de la incidencia de los contratos y las variaciones patrimoniales en la situación de la hacienda pública. Ahora bien, ¿qué sucede? Una vez que hay que verificar entre lo predeterminado en ese plan, en ese presupuesto, y su cumplimiento, de la especie y grado de responsabilidad de los agentes que tienen a cargo la gestión de la que hablamos. Eso sería el sistema de control, donde también van a haber otro tipo de órganos que van a verificar y juzgar la gestión realizada. Nosotros estamos siguiendo los distintos puntos del programa y hablamos de la contabilidad pública, ¿sí? Y acá hay un concepto es interesante esto, diferenciar la contabilidad pública de la finanza pública.
La finanza pública también tiene como objeto de estudio la hacienda pública, pero lo hará de un punto de vista financiera, básicamente relacionada al ingreso de recursos, a los flujos de ingresos y egresos de gastos que ocurren en esta hacienda. Es decir, ya hubo una materia de referido a la finanza pública. Acá vamos enfocando la contabilidad pública como algo más integral y abarcativo, como hemos comentado recién. Bueno, ahora, ¿qué concepto hay de la hacienda pública? Que uno dice, bueno, si el objeto de estudio es la hacienda pública, ¿qué es la hacienda pública? Ahora vamos a ver. Vamos a esperar un ratito. La hacienda pública puede ser entendida como la organización de recursos humanos y personas que fue realizada por los habitantes de un país, ¿sí? A ver acá que lo pueda mostrar. Ahí vamos. ¿Sí? Donde los habitantes de un país, de un territorio, en este caso a nivel nación, un país, organizan, ¿sí? Les voy a mostrar bien el concepto. Este concepto lo da Achabayán en su libro Régimen Jurídico de la Gestión y de Control de la Hacienda Pública. Dice que la coordinación económica activa de personas y bienes económicos establecidas por los habitantes afiancados en un territorio. ¿Con qué finalidad? Satisfacer necesidades de orden colectivo o común que los individuos no podrían atender aisladamente. Sabemos que durante el siglo XIX muchas naciones empezaron a organizar sus estados y que más allá de que había una actividad privada y había una revolución industrial, la segunda, y el crecimiento del capitalismo a finales del siglo XIX, muchas personas podían satisfacer sus necesidades, ¿sí? Pero había necesidades de orden público que no podían ser. Uno no puede, por ejemplo, comprar seguridad nacional de manera individual. Requerís de un ejército que defienda a toda una nación, requerís de que un Estado que te defienda a través de su ejército, por ejemplo. Entonces, para ello hay que asignar recursos para poder tener un ejército y que satisfaga una necesidad colectiva que es la seguridad nacional. De manera individual sería imposible defendernos. ¿Por qué hago énfasis en el siglo XIX? Porque muchas constituciones se perfeccionaron, pero también los estados modernos empezaron a establecerse como sucedió en Argentina. Y la necesidad colectiva fue algo que empezó a tomar importancia, ya sea la educación, la salud, la seguridad interna, la justicia, entre otros. Según los distintos estados, ¿no?, pueden dar más prioridad o relevancia a uno que a otro. Pero siguen siendo necesidades colectivas, ¿sí? Lepera extiende el concepto y dice una coordinación activa de personas y bienes como resultado de la cual se producen bienes con los que se satisfacen necesidades humanas, públicas y privadas. Ahora, para lograr esto, la hacienda pública necesita recursos, necesita medios económicos para cumplir con esa finalidad. Lo puede hacer a través de dos modos: usufructo de sus propios bienes o basada en la potestad que tiene el Estado de ejercer su poder de coacción a través de contribuciones obligatorias como son los tributos, entre ellos impuestos, tasas y contribuciones. Creo que está muy claro acá cómo el Estado necesita de recursos.
¿sí? Para cumplir su finalidad. ¿Cómo podemos nosotros, de alguna manera, clasificar, ¿sí?, la hacienda pública? En nuestro país tenemos primero una hacienda pública nacional, con su ley de presupuesto nacional, haciendas más locales, como podría ser 23 haciendas públicas provinciales, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con su respectivo presupuesto, y haciendas más locales, que son 2.200 haciendas públicas municipales, que contarán con sus respectivas ordenanzas de presupuesto anual. Todos los presupuestos son anuales. A lo largo de la materia entenderemos la hacienda pública como un sistema integrado por diversos subsistemas. Entre ellos vamos a tener al presupuesto. Vamos a verlo más adelante. Elementos que integran a la hacienda pública. Son 4. Sujeto, materia administrable, la actividad, acción o gestión de esa materia administrable y la propia finalidad. El sujeto van a ser los habitantes de un lugar, van a ser los habitantes de un lugar y el propio Estado con sus órganos y organismos. Va a ser la materia administrable, es esos recursos económicos que pertenecen a la hacienda, a la riqueza y bienes que posee el Estado, y tiene que haber una gestión, una actividad sobre esos recursos, una gestión administrativa, para satisfacer la necesidad, que son necesidades colectivas. Diferencia entre hacienda pública y privada. ¿Es importante? Es importante estas diferencias. ¿Por qué son importantes? Porque vamos a pensar un poquito. La contabilidad tradicional, la contabilidad que nosotros conocemos, es para la empresa privada. La empresa privada tiene un fin de lucro, donde una o más personas, según la ley de sociedades, integran un capital para desarrollar alguna actividad económica, ¿sí?, producir bienes o servicios, y para participar de sus ganancias, es decir, lograr un crecimiento patrimonial y ser distribuido, y soportar las pérdidas. Para ello hay una disciplina que es la contabilidad, que a través de un proceso contable capta, clasifica, registra y expone en estados contables elementos patrimoniales, económicos y financieros. Información que es presentada en estados contables para la toma de decisiones de usuarios internos y externos. ¿Qué es lo que ocurre con la hacienda pública? Tiene un proceso, pero no va a trabajar con la empresa, va a trabajar con la hacienda pública, la contabilidad pública. Esa es la diferencia. Y otra diferencia importante es que mientras la hacienda privada, la empresa privada, se rige por las leyes del mercado, un mercado de capitales, mercado de bienes y servicios, etcétera, mercado de granos, la hacienda pública se rige o tiene una directriz que es el presupuesto. Un presupuesto que tiene un proceso, un presupuesto que debe ser ejecutado y debe llevarse un control de lo realizado versus lo que está previsto en el presupuesto. Lo que busca es medir ese impacto social de, podríamos decir, esas metas presupuestarias. Entonces, característica de la hacienda pública. La hacienda pública es perdurable. ¿Por qué? Porque las necesidades colectivas son infinitas. No es que son inalcanzables, pero permanentemente hay una necesidad colectiva, y en distintos momentos de la vida de un país, por ejemplo, hay necesidades que van a tomar cada vez más relevancia y otras tal vez no tengan prioridad. ¿Por qué? Porque también hay decisiones políticas en la elaboración de ese presupuesto.
pero también hay intereses nacionales, por ejemplo, seguridad nacional, justicia, educación pública, hasta nivel universitario, son como de todos o intereses que todos los habitantes, en su gran mayoría, están de acuerdo que el Estado debe proveer. Hay otros países donde tal vez no están así y no tienen tanta prioridad, pero en este país sí lo tienen. Y esas necesidades colectivas son infinitas y no se extinguen, siempre están vigentes. Coactiva porque el Estado requiere de recursos, derogación, dependiente, divisa en haciendas públicas locales, pero también es política, ya que su gestión y la toma de decisiones, esto es importante, la gestión y cómo se decide no responde a la ley del mercado. El mercado no decide acá, sino la aplicación de criterios políticos de valor. Y es formal, ya que su administración está totalmente reglada. Es decir, no se hace lo que se quiere, sino que está totalmente reglada su gestión, ¿sí? Creo que eso es importante. Hay un elemento integrador en la hacienda pública y que la contabilidad pública mira, y es el presupuesto. ¿Sí? Los presupuestos son anuales, los presupuestos deciden en qué gasta el Estado su dinero y responde a qué idea tiene una sociedad acerca de las funciones que debe cumplir el Estado. Esto permanentemente a lo largo de la historia está en discusión cuáles son las funciones que el Estado no debe descuidar. Comúnmente todos los partidos políticos y corrientes de pensamiento sobre cómo ven el Estado coinciden en que la educación, la salud, la seguridad nacional, la justicia, la seguridad interna son funciones básicas del Estado. Y el bienestar social. Es algo que vemos que a lo largo de cada administración a nivel nacional siempre se respeta en mayor o menor grado, pero siempre está presente. Sobre todo en países en vías de desarrollo. Pero también hay economías más avanzadas donde el Estado tiene una presencia muy fuerte. Ahora, el presupuesto es una radiografía de las necesidades de la comunidad, pero también tiene un impacto, genera una externalidad positiva, porque por más que uno acceda a la medicina prepago privada, a través de obras sociales o a través de pagar uno de manera particular una atención de salud, la salud pública, el acceso a la salud de todos los habitantes de un país o de una provincia, de una ciudad, genera una externalidad positiva que es la salud. Y eso evita que se propagan enfermedades, que la salud de las personas esté afectada, lo que puede generar una convivencia social mejor, porque si hay buena salud, se evitan accidentes de tránsito, si hay buena salud, se evitan enfermedades, si hay buena salud, hay una mejor convivencia como sociedad. Entonces vemos cómo de alguna manera estamos influenciados por este Estado. Entonces los habitantes de una nación deciden cómo se asigna su gasto social. Como lo hacemos de manera indirecta a través de las elecciones, elegimos autoridades en el Poder Ejecutivo como presidente y así como en el Congreso Nacional, que serán los que unos elaborarán el presupuesto y otros aprobarán o lo modificarán o algo sucederá, pero de alguna manera participamos en qué va a gastar el dinero el Estado, qué necesidades van a suplir, si habrá endeudamiento o no, cómo será el tema del pago de las jubilaciones, cómo será la carga impositiva que deberá soportar el sector privado, etc.
Si hablamos de presupuesto, debemos hablar no solo de en qué vamos a gastar, sino la ejecución del gasto. No puede haber un presupuesto sin ser ejecutado. Esto va a suceder en los distintos niveles de gobierno del país. En el gobierno nacional, defensa, justicia, jubilaciones y pensiones, provincias, educación, salud, seguridad. Recordemos que por Constitución Nacional las provincias están a cargo de la educación y en gran parte de la salud hay pocos colegios nacionales y hospitales nacionales, quedan muy pocos. De la seguridad a través de la policía local, de la justicia local, en el caso que sea materia, ¿sí? De acuerdo al tipo de delito, de acuerdo, ¿no? Hay una justicia nacional y una justicia provincial. Y a nivel municipio, servicios públicos, tránsito, transporte, etc. Diferencia entre hacienda pública y privada, me interesa enfocarme en lo siguiente. Diferencia. En el ámbito privado representa la eficacia de la actividad, el resultado de la empresa, el incremento patrimonial, se ganó plata o se perdió, hay resultado positivo o negativo, cuánto se distribuye a sus dueños si hay ganancia. En la pública no hay un propietario a cual repartir, porque no busca eso, no busca generar riqueza para un grupo societario o dueños, sino que lo que busca es satisfacer esas necesidades colectivas, dar bienestar social, lograr un impacto en ese sector de la sociedad. Mejor salud, alfabetización, acceso a la justicia para todos, etc. No debe considerarse solamente la existencia de superávit como aspecto positivo para la gestión. Es decir, puede haber más recaudación que gastos, sí, pero no es el objetivo último, ¿no? Hay muchos aspectos a tener en cuenta que pueden ser medidos en términos monetarios, pero también en unidades físicas, para poder apreciar qué bienes y servicios se aportaron a la sociedad. Por ejemplo, el número de escuelas construidas. Si hay universidades nuevas, si hay hospitales que fueron reacondicionados y puestos con tecnología de punta, ¿sí? Si hay mayor número de patrulleros en las calles, patrulleros nuevos, etc. Hay vínculos con otras disciplinas y por ahora vamos a dejarlo acá y vamos a empezar después a hablar un poquito sobre la organización del Estado, ¿sí? La organización de la hacienda pública.